Praise the Lord, mightiest prophet of the Lord. Alabado sea el Señor, poderoso profeta del Señor. Amen. Now, beloved people, Amén, pueblo amado. I know that people are tuned in from all over the globe. Y yo sé que hay gente sintonizada de todas partes del mundo. The Lord Jehovah, El Señor Jehová, Jehovah Elohim, Jehová Elohim, Jehovah El Olam, Jehová el Olam, Jehovah El Rohi. Jehová el Rohi. He has spoken with me. Él ha hablado conmigo This past night, the night of yesterday, not this one here, but the past night, ayer por la noche. the Lord Jehovah, He spoke with me El Señor Jehová, Él habló conmigo. very, very profoundly Él habló conmigo muy profundamente about the glorious coming of the Messiah. acerca de la gloriosa venida del Mesías. And in that conversation, Y en esa conversación, the Lord spoke with me about the urgency for the church to prepare for the glorious coming of the Messiah. el Señor habló conmigo acerca de la urgencia que la iglesia debe tener para la preparación de la gloriosa venida del Mesías. And the Lord spoke the following. Y el Señor habló lo siguiente. Now the Lord took me to a place El Señor me llevó a un lugar and He showed me the earth after the church has been taken away. y Él me enseñó la tierra después de que la iglesia fue tomada. And of course, the meaning of that is the time is over. Y el significado de eso es que ya se acabó el tiempo. The time to prepare is now, and time is fast running out. El tiempo para prepararse es ahora y ya se está terminando el tiempo. And the Lord Jehovah took me to a place, and then I saw the big sea. Y entonces el Señor Jehová me llevó a un lugar y vi un mar grande. And right at the shore of the sea Y ahí en la orilla del mar came a beast, salió una bestia, a tremendous beast. una bestia tremenda. And I have seen this beast before. Y yo he visto a esta bestia antes. The first time the Lord showed me this beast, I came live on air here on Jesus is Lord Radio. La primera vez que el Señor me enseñó esta bestia, yo salí en vivo por Jesús es el Señor Radio. And the scarlet dressing Y la vestimenta púrpura of the woman that was on the beast. y de la mujer que estaba encima de la bestia. And I describe how the beast goes down Y yo describí cómo la bestia se cae to the floor, to the ground for the woman to mount, and then he stands up. se baja para que la mujer se le suba encima y entonces él se para. And the Lord had brought the beast very close to me, let's say about 3 meters or so. Y el Señor me acercó la bestia como a una distancia de 3 metros. But this time around, I saw the beast, Pero esta vez yo vi a la bestia and the beast again with the woman. y la bestia estaba con la mujer. The woman seated on the beast, La mujer estaba sentada sobre la bestia, but the beast came out of the sea. pero la bestia salió del mar. And then they were standing right there at the seashore, Entonces ellos estaban parados en la orilla del mar, about 5 or so meters away from me. como a 5 metros de distancia. And then now, Y entonces ahora the beast came. la bestia vino. The beast came and the Lord brought him very close. La bestia vino y el Señor me lo acercó muy cerca, After almost 1.5 to 2 feet from me, como de 1,5 pies a 2 pies de mí. then I could see the different heads of the beast. He has different heads. Y yo podía ver las diferentes cabezas de la bestia. Él tenía cabezas diferentes. He has different heads. Él tiene cabezas diferentes. So when he came close to me, the main head he has is like a lion. Entonces cuando él se acercó,
tenía una cabeza como de un león. And then the Lord Jehovah, Y entonces el Señor Jehová, he ignited a clash, él instigó un choque, a serious clash un serio conflicto between his servant and the beast. entre su siervo y la bestia. And there was a serious clash. Y hubo un serio enfrentamiento. There was a serious battle, Ocurrió un enfrentamiento serio. a very serious fight ensued. Ocurrió una pelea muy seria. Tremendous fight. Una tremenda pelea. There was a serious clash Fue un enfrentamiento serio. with tremendous power above all power. Con un poder tremendo sobre todo poder. And then he that speaks with you struck the beast on the head. Y entonces aquel, el que está hablando con ustedes, golpeó a la bestia en la cabeza. He struck him on the head very severely. Él lo golpeó en la cabeza muy severamente. And I could see blood oozing out. Y yo podía ver que se le salía la sangre. A fatal strike on the head. Fue un golpe fatal en la cabeza. Then after that, Y después de eso, on the head, the lion part of the head. en la cabeza que tenía como león. After that, I saw him now run. Después de eso, yo lo vi a él corriendo. Run, and he went down deep. He went deep. Y entonces él cayó profundo. Towards my left, he went towards, it was sloping down there. Él estaba a mi lado izquierdo hacia abajo. Again, Otra vez, the Lord Jehovah, this past night, beloved people, el Señor Jehová, esta noche pasada, amado pueblo, he has spoken with me about the glorious coming of the Messiah. Él ha hablado conmigo acerca de la gloriosa venida del Mesías. And he has spoken with me about the urgency with which the church should prepare. Y Él ha hablado conmigo acerca de la urgencia que la iglesia tiene que tener en la preparación. The signs of the coming of the Messiah are here. Las señales de la venida del Mesías están aquí. Everybody at this hour can see the signs of the coming of the Messiah. The latter glory is here. Todos pueden ver en esta hora las señales de la venida del Mesías. La gloria postrera está aquí. The message of prepare the way is here. El mensaje de preparar el camino está aquí. The return to righteousness is being trumpeted. El mensaje de regresar a la justicia se está anunciando. The significance and the centrality of the holiness of the kingdom of God is being preached. El significado de la santidad y del reino de Dios está siendo predicado. And then the Lord now spoke with me about the events after the church is taken away. Y entonces el Señor ahora habló conmigo acerca de los eventos que ocurren después de que la iglesia sea tomada. And then he presents this beast, and I see this woman. Y entonces Él me presenta esta bestia y yo veo a una mujer. The woman that is on top of the beast. La mujer que está encima de la bestia. And the beast has many heads. It was at the seashore. Y la bestia tenía muchas cabezas y estaba a la orilla del mar. So when the beast came out, Y entonces cuando salió la bestia, then there's the greater detail of this conversation, like the plowing this land. y hay más detalles de esta conversación como cuando ellos estaban trabajando en ese lugar. The land that was, they want to work. Ellos estaban trabajando. They plan to work on the land, to plow, to work the land. Ellos estaban trabajando en ese lugar. Essentially plowing the land, which means to work in the land. Ellos estaban trabajando en esa tierra. Then Y entonces the beast comes very close to me, about a foot and a half. la bestia se me arrima muy cerca, como
1.5 pies. Then I'm able to see now, of course, the many heads, but the main head is the lion head. Y tiene muchas cabezas, pero la cabeza principal es de un león. The head that looks like a lion, La cabeza que parece como un león. and then of course he's far like a leopard. He's such a variegation, he's a hybrid of everything. Y entonces de lejos parece un leopardo. Bueno, parece como que fuera diferentes cosas. And then the Lord Jehovah Y entonces el Señor Jehová ignites a clash between me and the beast. inicia un enfrentamiento entre la bestia y yo. And then I realized the Lord had placed a deadly weapon on my hand, and I struck him very hard. Y entonces me di cuenta que el Señor me había puesto una arma muy mortal en mi mano y yo lo golpeé muy fuerte. There was a serious clash, Fue un enfrentamiento muy serio. serious, unbelievable clash nobody wants to live to see. Fue un enfrentamiento terrible y serio que nadie va a querer ver. And then after that, he left, but I could see the blood and the injury. Y después de eso, él se fue. Pero yo pude ver la herida y la sangre. Then he left a fatal wound. Entonces él tenía una herida fatal. Then he left and he went well down that way on my left. Entonces él se fue de mi lado izquierdo. The reason there was this clash La razón por la cual hubo este choque is because the beast es porque the beast speaks blasphemy. La bestia habla blasfemias. He was speaking blasphemy against the Lord, Él estaba blasfemiando contra el Señor and the beast was speaking a lot of slander. y la bestia estaba hablando muchas calumnias. He tried to slander the name of the Lord, Trató de calumniar el nombre del Señor and so that led to the serious clash. y eso trajo un fuerte enfrentamiento. And so we all know very well Y entonces todos sabemos muy bien that the authority the beast is given que la autoridad que se le da a la bestia comes from the enemy, viene de parte del enemigo so that he may execute the agenda of the enemy on the earth. para que él pueda ejecutar la agenda del enemigo en la tierra. And we also know that whosoever then worships the beast Y sabemos que cualquiera que adore a la bestia does not see the kingdom of God Almighty. no van a ver el reino de Dios Todopoderoso. But we are very much aware from the book of 2 Thessalonians, Y sabemos que en el libro de Segunda de Tesalonicenses, chapter 3, read on, de 2 en adelante, that the church is taken away que la iglesia es tomada before the revealing of these principles, these personalities, antes que estas personalidades sean reveladas. that become very important after the rapture of the church. Eso se hace muy importante después del rapto de la iglesia. And so there is going to be a lot of wickedness and evil on the earth Y entonces va a haber mucha maldad, mucha iniquidad en la tierra after the light of the world, the church, después de que la luz del mundo, la iglesia, has been taken away and the dispensation of the grace closes. haya sido tomada y la dispensación de la gracia se haya cerrado. And so there will be some serious actors here Entonces van a haber unos actores serios aquí. on the earth here. I have seen the world before, after, Yo he visto a la tierra después and I've seen the great darkness that consumes the earth after the church is taken. y yo he visto la gran oscuridad que consume la tierra después de que la iglesia fue tomada. On January 15, El 15 de enero the year
2017. del año 2017. You saw and you heard Ustedes vieron y ustedes escucharon the tremendous message the Lord gave me when He came all the way down to speak with me about the glorious coming of the Messiah. el tremendo mensaje que el Señor me dio cuando Él vino y habló conmigo acerca de la gloriosa venida del Mesías. And I saw the church enter, the entry of the church into eternity. Y yo vi a la iglesia entrar a la eternidad. And that's a big treasure that the Lord can signal the proximity, the nearness with which we are towards the glorious coming of the Messiah. In other words, the entry of the church into the glorious eternal kingdom of Jehovah in heaven. Y es un gran tesoro que el Señor nos pueda hablar acerca de la proximidad de la venida del Mesías. En otras palabras, la entrada de la iglesia al glorioso eterno reino de Jehová en el cielo, The God of Israel. el Dios de Israel. But now you see, Pero ahora ustedes ven, this message comes to the church to warn the church not to partake of the events after the rapture has occurred. entonces ahora pueden ver que este mensaje viene a la iglesia para advertir a la iglesia que no participen en esos eventos que van a ocurrir después de que haya ocurrido el rapto. After the Messiah has come, Después de que el Mesías haya venido. and that prophecy of January 15th, the year 2017, has been fulfilled. Cuando esa profecía de enero 15 del 2017 se haya cumplido. So most importantly, the message that is trumpeting from this conversation, this past night, this very dreadful conversation, is that you should prepare and make sure you have nothing to do with the events after the rapture. Y entonces el mensaje más importante de esta conversación que ocurrió anoche, esta conversación temible, es que ustedes se tienen que preparar para que no tengan que participar en los eventos que van a suceder después del rapto. Just prepare and enter heaven. Solamente prepárense y entren al cielo. If the messenger that has been sent unto you says, prepare and be holy, return to righteousness, El mensajero que se les ha enviado a ustedes dice que se preparen y que sean santos y que regresen a la justicia. repent, just do exactly that. Arrepiéntanse, hagan exactamente eso, That when that day comes, you may be found in the garment of righteousness, para cuando llegue ese día, ustedes tengan puesto esa vestimenta de justicia, that you may see the eternal, glorious kingdom of Jehovah. para que ustedes puedan ver al glorioso eterno reino de Jehová. That the beast was given a mouth to utter proud words and blasphemies and to exercise the authority of the enemy, of Satan. Y a la bestia se le dio una boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio la autoridad del enemigo, de Satanás. So it is a mimicking, it's a counterfeit Entonces es una falsificación of the triunity of God you see now here, de la Trinidad de Dios, where we have God the Father, donde tenemos a Dios el Padre, God the Son, and God the Holy Spirit. Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. And we know that the Holy Spirit has come to execute the agenda of the Lord of the earth at this hour. Y sabemos que el Espíritu Santo ha venido a ejecutar la agenda del Señor sobre la tierra en esta hora. But you see now, after the church is taken away, Pero ustedes pueden ver ahora, después
de que la iglesia sea tomada and the Holy Spirit taken away. y el Espíritu Santo haya sido tomado. The dwelling of the Holy Spirit has been taken away. La morada del Espíritu Santo haya sido tomada. The church is the dwelling of the Holy Spirit. La iglesia es la morada del Espíritu Santo. After the dwelling is taken away, then the Holy Spirit is also taken back. Después de que la morada haya sido tomada, entonces el Espíritu Santo también es tomado. He that is my friend, the Holy Spirit, when he's taken back, Aquel que es mi amigo, el Espíritu Santo, cuando Él sea tomado, then you can now tell that the dispensation of the grace has ceased. entonces ahí es cuando se va a terminar la dispensación de la gracia. And then you have this counterfeit, Entonces ahí es cuando va a venir la falsedad, where now the beast is intending to execute the agenda of the enemy. ahí es cuando la bestia va a tratar de ejecutar la agenda del enemigo, Counterfeiting the triunity. falsificando la Trinidad. If you will, you can call them the wicked coalition, the triad, the three of them. Los puedes llamar la colisión malvada, los tres de ellos. But the Lord is speaking very clearly right now to the nations, to the church, Pero el Señor le está hablando muy claramente a las naciones, a la iglesia, and the Lord is asking that the nations repent. y el Señor le está pidiendo arrepentimiento a las naciones. He's asking that the church of Christ repent and return to holiness, turn away from this apostasy, Él está pidiendo a la iglesia de Cristo que se arrepientan y que regresen a la santidad, que rechacen la apostasía, that has robbed away the authority of the church. que le ha robado la autoridad a la iglesia. And now it's absolutely very clear to the church of Christ globally Y ahora es absolutamente claro para la iglesia de Cristo globalmente the power and the treasure of repentance el poder y el tesoro que es el arrepentimiento and righteousness y la justicia and holiness y la santidad on the earth at this hour as we speak. en la tierra en esta misma hora And to the church. y en la iglesia, Because only righteousness restores the authority of the church. porque solamente la justicia restaura la autoridad en la iglesia. If the Lord intended that the Kenyan church be the classroom, Si la intención del Señor fuera que la iglesia de Kenia fuera clase de enseñanza para el mundo, to teach the world, to teach the body of Christ which way to go, para enseñarle al mundo, para enseñarle al cuerpo de Cristo qué camino ir. in these last dying hours, last dying minutes, the last dying days, En estas últimas horas, en estos últimos minutos, en estos últimos días, the last days before the coming of the Messiah, estos últimos días antes de la venida del Mesías. then surely the most important message that has come forth from this classroom Entonces el mensaje más importante que ha salido de esta clase de enseñanza, is the treasure with which heaven beholds repentance que el cielo mira al arrepentimiento como un tesoro, the treasure with which heaven beholds righteousness, que el cielo mira la justicia como un tesoro, the value that heaven attaches to holiness. el valor que el cielo le da a la santidad. That's why you see the latter glory is now in place, Por eso ha llegado la gloria postrera and all nations can partake of this. y todas las naciones pueden participar. However, I have seen a clash that you don't want to be part of. Sin embargo, yo he visto un enfrentamiento y usted no va a querer ser parte de eso. I've seen the earth again after the rapture. Yo he visto la tierra otra vez
después del rapto. Don't get involved in the events after the rapture. No se involucren con los eventos que van a ocurrir después del rapto. Those are dreadful events you don't want to get involved in. Usted no va a querer estar envuelto en esos eventos. Let the actors of that time go and get involved into those events. Que los actores que tienen que estar involucrados en ese evento se involucren. But you enter the safety of heaven. Pero ustedes entren a la seguridad del cielo. You enter the safeguard of the eternity, the safety of God in heaven. Ustedes entren a la seguridad, a la eternidad de Dios en el cielo. That you may not partake of these events. Para que ustedes no estén aquí cuando estos eventos ocurran. I have seen the beast, beloved people, and it's a tremendous sight. Yo he visto a la bestia, pueblo amado, y es algo tremendo. It's a sight you don't want to have, you don't want to see. Es algo que ustedes no van a querer ver. It is a clash, and it's a tremendous, unbelievable clash. Va a ser un choque y va a ser un choque tremendo, increíble. The Messiah is coming. I have seen the Messiah coming. El Mesías viene, yo he visto venir al Mesías. The Lord God, Jehovah, the God of Israel, He has spoken with me about the coming of the Messiah. El Señor Dios Jehová, el Señor Dios de Israel, Él ha hablado conmigo acerca de la venida del Mesías. May those who have ears listen to the voice of the Lord. Shalom. Que aquellos que tengan oídos escuchen la voz del Señor. Shalom.